Buenas tardes amigos, en tus propias palabras, comunidad Astele, comunidad de la cadena H de Total Play, el canal 169. Buenas tardes. El día de hoy vamos a tener un programa sumamente especial y lo vamos a dedicar a unas horas de que concluyó el mes de octubre, donde es el mes de prevención del cáncer de mama. Se lo vamos a dedicar a las mujeres importantes, a las mujeres valiosas. Y pues para eso tengo aquí una gran amiga de Astele, y me gustaría decir que es empresaria, emprendedora, dirigente empresarial. Me gustaría decir muchas cualidades, pero yo prefiero decir únicamente que es Emilia Vidal. Gracias, Emilia, por estar aquí. No, al contrario, muchas gracias. Y sobre todo, hablar un poquito de lo que es el gran orgullo de tener mujeres emprendedoras y empresarias en México. Pues muchas gracias. Este programa se lo quiero dedicar especialmente a una gran señora que está aquí de corazón, yo lo sé, y pues bueno, donde quiera que esté, que Dios le esté bendiciendo y que nos esté bendiciendo y acompañando. Yo creo que el mundo es precisamente de las empresarias, no de las empresarias, sino de las grandes mujeres. Este programa también se lo dedico a todas mis amigas, a todas las mujeres que me acompañan, porque yo creo que este es un acompañamiento, ¿no? Que me van nutriendo poco a poco en diferentes etapas, desde mi madre, mi abuela, mi hermana, mi hija, y bueno, por supuesto que mis amigas, que son mis hermanas de decisión y de corazón. Pues muchas gracias por estar aquí, especialmente a tu mamá y a tu esposa. Gracias, y antes que nada agradezco mucho este programa porque en un ritmo de amigos, como lo somos, se lo quiero dedicar a mi madre, María del Refugio Robles Segura, que desafortunadamente falleció el pasado sábado, pero desde aquí, muchísimas gracias, mami. ¿Y qué te puedo decir? Emilia, ¿cómo le hacen las mujeres para tener esa voluntad impresionante, irrompible, y sobre todo las ganas de ir y conseguir todo en favor de sus hijos? Yo creo que tenemos un gran don, el don de, yo que soy mamá, que eso es algo que no solamente te da la creación de la vida, sino también estás creando. Cuando estoy poniendo un negocio o estoy viendo un proyecto, precisamente eso me siento que estoy gestando ideas, ¿no? Y esa parte, pues, es vida, ¿no? Finalmente, un negocio, pues, precisamente es tener otro hijo, y bueno, son diferentes etapas. Mucha gente hasta lo define con ciertas etapas como el bebé, el adolescente, que ahorita todavía no nos da, pero ahí va, y ya el adulto, que de repente ya el adulto que empiezas a dejar poco a poco y ya va corriendo, pero nos cuesta, ¿no? Y yo creo que más bien esa energía es la pasión que tienes por hacer las cosas que realmente amas. Yo sí me considero una mujer que hago cosas que me apasionan. No me considero trabajar, al contrario, me gusta mucho generar y estar creando, y las cosas que me gusta, por ejemplo, me gusta cocinar, pero no me gusta estar picando, ¿no? O sea, es una pasión a medias, podemos decirlo así, pero realmente creo que ese es el ingrediente. La parte de la pasión es importantísima en la vida, y creo que en todos los seres humanos, no solamente en género de las mujeres, ¿no? Y en tu caso te pregunto, ¿quién inyecta la pasión en tu vida? ¿Quién la inyectó para que llegara a ser hoy empresaria? Bueno, primero emprendedora, luego empresaria. ¿Quién lo hizo? Pues esa es una pregunta que me he hecho constantemente. Mi mamá finalmente es ama de casa y siempre ha estado acompañando desde la casa, ¿no? Pues soy de mi familia, de mi hermana, soy de las primeras profesionistas que tienen una universidad, pero sin embargo pensando, reconozco a mi tía abuela, que es Venancia Vidal. Ella fue la primera maestra para fundar escuelas indigenistas para las niñas en la Sierra Tarahumara, en Huasochi, Chihuahua. Y bueno, pues yo imagino que en 1950 debe haber sido muy impresionante una mujer a caballo diciéndole a una persona que quería alfabetizar a las niñas en 1950, si ahorita me imagino que debe ser difícil convencer y además lograrlo, ha de haber sido un gran mérito, ¿no? Entonces es algo que yo traigo en la sangre ya. Mi bisabuelo fue de descendencia libanés, entonces también tengo ahí por ahí la parte aguerrida, la cuestión de las ventas y todo, que me da bastante, pero yo creo que quien realmente tiene
¿quién me forjó? Yo creo que todas las personas que han estado en mi vida, tanto en situaciones que pueden ser de confort, como situaciones buenas, como situaciones malas, me han dado un aprendizaje. Y yo como persona, pues bueno, finalmente soy psicóloga, he estado siempre buscando la razón de las situaciones en las que he vivido. Y he encontrado cosas fabulosas, porque yo creo que a veces la gente que puede decir que cometió errores o cometió fracasos, sí he tenido decisiones difíciles en mi empresa, pero he aprendido muchísimo, ¿no? Yo creo que ese aprendizaje es algo que, pues la curva de aprendizaje es algo que nadie te lo va a quitar, ¿no? Y eso es lo que te hace, de alguna manera, ya repensar las cosas. La preparación, yo creo que nunca he dejado, siempre digo que entre más estudio, menos sé, ¿no? Entonces empiezo yo a entender que hay cosas que tengo que seguir estudiando, ¿no? No soy todóloga, pero me gusta siempre aprender de cuestiones de impuestos, de normatividad, de legalidad, de derechos, de finalmente involucrarme un poquito de todo para poder entender realmente el mundo en el cual estoy pisando y poder entonces permear de manera consciente a toda la gente que me rodea. Tú de ser psicóloga, de repente das el brinco al emprendimiento, a la empresa, etcétera. ¿En qué momento o en dónde sientes más tu etapa de reto? ¿En ser una profesional? ¿En ser una emprendedora? ¿O en ser una empresaria? O la otra, que tú también tienes esa modalidad, en ser mamá y en ser dirigente de empresarios, que sería una líder. Yo creo que la parte más importante, creo que esto es algo que se nace, con lo que se nace. El hecho de que tú tengas la pasión por hacer las cosas que estás realizando es algo que permeas. Cuando realmente te gusta, pues lo hablas de tal manera que es como cuando ves a alguien que está comiendo algo riquísimo y dices, bueno, ¿qué estás comiendo? Porque de verdad me antojó, ¿no? Yo creo que esa pasión es como el ingrediente que le pones a la vida y la gente finalmente pues empieza te empieza a ver, ¿no? ¿En qué momento me convertí en empresaria? Pues yo creo que las cosas se fueron, nunca lo pensé, de hecho cuando yo era pequeñita decía que quería ser exactamente igual a mi mamá, casarme y tener hijos, y creo que fui creciendo y de repente me empecé a poner el primer reto, quería ser abogada, después me di cuenta que la abogacía no era para mí, porque tenía que seguir ciertas normas y cosas que iban a lo mejor en contra de lo que yo sentía. Y siempre he seguido mi corazón. Y lo que sigo, lo que siento es algo que siempre he estado escuchándome mucho. Creo que el ingrediente más importante es que te escuches qué es lo que te gusta, lo que te apasiona. Tal vez hay cosas en psicología que no me encantaban, ¿no? Por ejemplo, las matemáticas, ¿no? Pero finalmente es algo que tuve que aprender para poder terminar una carrera. Y entendiéndolo de esa manera, vas a ir caminando poco a poco, y Emilia fue caminando poco a poco, se convierte en empresaria y empieza a pasar diferentes situaciones y circunstancias en las cuales yo siempre pues me he puesto metas y situaciones. Por ejemplo, te puedo decir un sueño del departamento de mis papás que ven atrás de Reforma, pues yo me encontraba y veía precisamente la Bolsa Mexicana de Valores. Tendría yo 6 años y yo decía, yo quiero trabajar ahí. No sabía qué se hacía, pero yo quería trabajar ahí. Entonces, bueno, efectivamente, mis prácticas sociales las hago en la Bolsa Mexicana de Valores. Siempre soy una persona que se pone metas. Entonces, la primera vez que conocí al papá de mi hija, dije, con este señor me caso, ¿no? O sea, o quiero esto, y soy muy... Yo creo que la persistencia y finalmente la disciplina te va llevando a hacer las cosas, y de repente ya te estás dando cuenta que te conviertes en empresaria, te conviertes en emprendedora. Creo que esta es una etapa que estoy viviendo ahorita. No es algo reciente, realmente yo puedo decirte que en unos 2 años estoy haciendo las situaciones y entiendo ahora por qué lo estoy haciendo. Tal vez hace 5 años no lo podría hacer porque era realmente empresaria, mi empresa todavía necesitaba que yo estuviera ahí acompañando. Podríamos trasladarlo a lo mejor en la edad de un niño, pues era como un adolescente medio rebelde, en el cual yo tenía que estar todavía, y que tenía que ver también con mi liderazgo, con la falta de conocimiento, con mis herramientas y con mis capacidades personales, y que finalmente me hicieron y me desarrollaron a ser lo que soy ahora. Perfecto, vamos a hacer una pequeña pausa, pero al volver yo te diría, dentro de tu apreciación, dentro de tu experiencia, ¿cuáles son las principales dificultades que enfrentan las mujeres en este mundo
mundo empresarial. No me respondas ahora, hacemos una pequeña pausa. Gracias. Y volvemos. Estamos en tus propias palabras. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, en tus propias palabras, créanme que está muy agradable la charla, dentro y fuera de foro. Te preguntaba, Emilia, ahorita en tu experiencia de lo que has visto, ¿cuáles son las principales dificultades, los principales problemas que tienen las mujeres? Bueno, yo creo que tenemos dos opciones las mujeres en este momento. Quejarnos o brindar soluciones. Y yo creo que soy de las que brinda soluciones. Seguro, sí, efectivamente sí nos ha tocado un camino a lo mejor donde no había mujeres en diferentes carreras, desde mi gremio, por ejemplo, que es la parte de la seguridad, pues por mucho tiempo fui de las únicas mujeres, ¿no? Pero eso yo creo que en lugar de decir fue difícil, fue realmente un reto,
poder estar caminando con grandes señores, porque también aprendes de eso. Y cómo poder estar lidiando, y no es chiste ingresar, sino también mantenerte. La confianza, que es algo importante, porque nos podemos quejar muchísimo y decir, no, sí, es que hay una falta de equidad y podemos decir muchas cosas, pero yo creo que las ilusiones, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos generar precisamente para empezar a abrir espacios, no solamente para las mujeres, sino también para las niñas que vienen, ¿no? Para que se vea la parte de la tecnología que existen, o sea, cómo poder crear no solamente el pensamiento de esa mujer que se ha encontrado con muchos obstáculos, sino también de todo lo que es una sociedad. Y solamente cuando tú estás reconociendo que efectivamente existe una dificultad, pero no es imposible poder empezar a escalar. Recuerdo a la CEO de la Nissan, que dice que nunca se vio como mujer dentro de hombre, simplemente ella estaba haciendo su trabajo. No había una situación diferente, y cuando se da cuenta que efectivamente japoneses reconocen su talento y además la ponen en esa posición, yo creo que es lo más importante. Es decir, el que tú creas que existe una limitante, pues desde ahí ya tenemos una situación que debemos romper, ¿no? Efectivamente existe un techo de cristal, nos cuesta a lo mejor un poquito más, pero yo soy muy aguerrida, ¿no? O sea, si no te sale de una manera, entras por otra. Y yo creo que la parte de la confianza que puedes brindar también, porque también nos hemos encontrado que desgraciadamente hay gente que tiene posiciones y cierto poder en situaciones como mujer, y utilizan a veces ese tipo de situaciones o posiciones también muy herméticas. No, a veces yo creo que la limitante de una mujer puede llegar a ser peor otra mujer, ¿no? Entonces, cuando tú compartes un liderazgo y sabes que finalmente las demás también tienen talentos y que pueden fortalecer lo que eres como mujer, pues puedes crear una gran red, ¿no? Entonces yo creo que más que una dificultad, es un reto, ¿no? Y a mí me encantan los retos, ¿no? Eso es algo que siempre he disfrutado, los retos. Soy muy terca, soy muy empecinada y además aprendí a no aferrarme, porque de repente también me aferró a las cosas, pero lo que sí es aprendí a ver un reto y cuando tal vez no es el momento, pero que ir labrando poco a poco. Y aquí me gustaría compartirles un cuento, que es un cuento celta, que siempre les cuento a mis alumnos, porque soy maestra de la UNAM. Había la diosa Brigitte, nace y quiere malear metal. Y dice su papá, pero ¿cómo vas a malear metal si tenemos una diosa de la guerra? O sea, no. Sí, yo quiero malear metal. Entonces se da cuenta, teniendo 5 años, empieza a malear diferentes metales. Y lo que descubren es que si deja de estar golpeando el metal, se enfría y ya no puede, y tiene que continuar. Que hay metales que no puedes golpear muy fuerte, ¿por qué? Porque se rompen. Y hay metales que tienes que golpear muy fuerte. Yo creo que la vida y los seres humanos tenemos que aprender precisamente cuál es el golpe, en qué momento y en qué circunstancia y en qué situación. ¿Por qué? Porque puedes golpear tan fuerte que puedes romper. Y yo creo que a veces tienes que aprender que hay que golpear a lo mejor poco a poco en determinadas circunstancias y en otras circunstancias también golpear fuerte, como por ejemplo hay problemas sociales que viven las mujeres, como los femicidios, como la trata de mujeres, donde sí tenemos que golpear muy fuerte. ¿Por qué? Porque necesitamos que nos escuchen, ¿no? Pero habrá cosas que tal vez golpeando poco a poco, usando poco a poco, podemos infiltrarnos o meternos y tomar nuestra posición y el lugar que nos corresponde de manera muy digna, ¿no? Sí, fíjate que en lo que tú dices me parece muy adecuado. El poder que tiene que la mujer, lo más importante es que lo ejerza, ¿no? Poder que de alguna manera se delega o se olvida, simple y sencillamente se pierde. Ayer estaba viendo un certamen de belleza, me mandaron el de Perú, donde me pareció interesante y no, porque las mujeres peruanas en el concurso iban pasando y decían, bueno, y mis medidas son 160 feminicidios, y fueron así más, no me acuerdo si fueron 20, 25. Es interesante lo que están haciendo, desde luego que es interesante. ¿Es el momento de hacerlo? Creo que no era el momento de hacerlo, no obstante lo hicieron y se les reconoce. En este caso, tú como coordinadora de mujeres, tú como empresaria, etcétera, ¿en qué momento sugieres o en qué momento piensas que es buena situación o una buena circunstancia para alzar la voz? En el momento creo que cuando nos encontramos en un riesgo o tomamos decisiones, no puedo tomar una decisión de manera, aunque yo tenga liderazgo,
siempre pregunto. ¿Por qué? Porque yo estoy ahí precisamente y a quien le tengo que dar y rendir cuentas, precisamente son a todas mis colaboradoras, ¿no? Entonces, cuando tenemos que romper la voz, cuando nos encontramos a lo mejor en una circunstancia donde nos sentimos a lo mejor violentadas o nos sentimos no escuchadas, tal vez en ese momento sí puedo tomar ese liderazgo de decir no. Pero habrá en otros momentos en los cuales yo creo que a veces hay que ser prudentes. Y lo tuve que aprender, porque realmente, pues bueno, teniendo bisabuelo libanés, bélica, lo soy, o sea, por supuesto. Pero creo que tienes que aprender a ser prudente más si quieres que te escuchen. Y no solamente que te escuche alguien cercano, sino que te escuche realmente la sociedad. De repente nos quejamos demasiado y reclamamos, y eso es precisamente lo que, pues, a veces el género masculino no les encanta, ¿no? Estás reclamando, pero no estás dando una solución. Me estás diciendo, pero no me estás proponiendo una solución. Entonces, yo creo que si eres parte de un problema, tienes que brindar soluciones. Entonces, cuando tenemos que hablar, precisamente eso es cuando nos encontramos en una situación de violencia. Y, por ejemplo, tal vez el centro de belleza no era el más indicado, pero podría yo decir que el reflector estaba y se tendría que evidenciar lo que ya es evidente y que de repente nos topamos, ¿no? Y te cuento algo muy rápido. Acabo de ir, por ejemplo, a Tlaxcala, y tú sabes que Tlaxcala tiene un índice grandísimo de trata de mujeres. E incluso hay comunidades que lo aceptan. Y bueno, ahí estamos hablando de 60 municipios y 31 municipios están involucrados en trata de mujeres. Dije, ahora es cuánto. Estaba el procurador y le dije, oiga, señor, ya que está usted aquí, le quiero pedir, por favor, que nos dé pues una respuesta a este problema social, porque pareciera que es algo evidente y que todo el mundo sabe, y tú lo estás diciendo, lo están aceptando, pero no estamos abriendo no estamos abriendo tal vez nuestros ojos. Y bueno, aprovechando Corazón Azul, que fue una de es versión 2 de la Secretaría de Gobernación, porque la versión 1, pues parece que no hubo mucho ruido. Y la versión 2, que es Corazón Azul, que es un proyecto precisamente de la ONU y con el que tengo pues el halago de poder compartir con la doctora Mercedes Peláez, de que me haya invitado a colaborar en este proyecto, en un gran proyecto, y poder decir a la gente que la trata de personas no es un traslado de humanos, sino también es la violencia en las mujeres y también de cualquier ser humano, de niños, donde estás explotando. La explotación laboral es trata de personas, ¿no? Puede ser posible que hasta nuestra misma legislación no pueda reconocer ciertas cosas cuando son realmente situaciones de violencia a otro ser humano. Entonces, así empieza Corazón Azul. Y creo, dices, bueno, es tan ilógico o a lo mejor absurdo que sea la versión 2, ¿verdad? No la versión 1. Ojalá nos hubieran quedado con la versión 1. Pero bueno, estamos en la 2, ya lo demás que haya sucedido, y es lo que se tiene que hacer. Empecemos a despertar, a que la gente tenga conciencia de que existen estos problemas y que finalmente nosotros también podemos evitarlos. ¿Cómo? Pues bueno, simplemente llega una página, una fotografía como un meme, y de repente tú lo transmites y dices, bueno, parece chistoso, pero tú no sabes si atrás de ese meme qué tuvo que hacer esa mujer que estaba ahí. Por ejemplo, algo que me desagradó muchísimo en el terremoto, el reciente terremoto, donde había una mujer, así esperaban las mujeres, así pasaron las mujeres el temblor, ¿no? Desgraciadamente a un compañero pues lo puso en el chat, y yo dije, yo creo que usted se equivocó de chat, porque pues bueno, estaba una mujer agarrada en la cama, no se veía nada de su cuerpo, pero estaba, se imaginaba uno que estaba haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Entonces fue bastante molesto, porque bueno, de una desgracia se toma otra circunstancia, y ahí es donde a lo mejor las mujeres tenemos que decir, a ver, observen, señores, esta mujer puede ser tu hija, puede ser tu hermana, puede ser tu prima, puede ser alguien cercano. Yo les hago un ejercicio a los hombres hablando de la trata, no solamente de mujeres, sino en general, pararse y ver qué cantidad de mujeres tienen a su alrededor. Y cuando nosotros empezamos a evitar ese tipo de cosas, ya no estamos fortaleciendo lo que es, por ejemplo, la pornografía infantil, ¿no? Y bueno, hablando de muchas situaciones sociales, y creo que es momento en el cual tenemos que educar a lo mejor desde nuestras familias para poder alzar la voz a nivel social, ¿no? Aquí tienes toda razón lo que estás comentando. Y fíjate que yo creo que nosotros como hombres, podemos ser unos caballeros o unos patanes, ¿no?
pero también es importante que la misma mujer nos marque la pauta, o cuando menos nos indique, ¿no? Porque hay veces que, y no es excusa, tú haces algo que no es lo más adecuado, pero si al momento no te dicen, etcétera, puede ser que lo continúes haciendo. Entonces yo creo que lo que estás diciendo me parece muy sensato. También marca tus límites, ¿no? Muchas veces se confunde el respeto con la tolerancia. A mí me dijeron que el respeto es tratar de igual a igual y la tolerancia es que yo tenga la razón y te dé oportunidad de que falles. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y al volver me gustaría que respondieras. Hay una expresión que dice mujeres juntas ni difuntas. ¿Cómo es el trabajo en este caso de las mujeres que son emprendedoras y que son líderes? No me respondas, hacemos una pequeña pausa y volvemos. Estamos en tus propias palabras. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
regresamos, amigos, de tus propias palabras. Estamos platicando en forma muy alegre con Emilia. Emilia, mujeres juntas ni difuntas. Perdóname que te lo diga, siempre que veo a mujeres dirigentes, mujeres organizándose, etcétera, si realmente no hay un respeto entre ellas, un trato de igual a igual entre ellas, la verdad, los egos las traicionan, las vanidades las traicionan, y lo peor es que lejos de ir hacia adelante, se convierte en una ola de grillos. Esa es mi apreciación. Tú que has tenido oportunidad de trabajar con mujeres, etcétera, dime, ¿estoy mal? Pues mira, he tenido la fortuna de tener muchas colaboradoras con una fortaleza y un ego que no existe, como también he tenido colaboradoras donde su ego es el que predomina, ¿no? Y sí, efectivamente, de repente soy un poquito amenazante para algunas personas donde les encanta el reflector o les gusta tomar una posición y demás, pero bueno, eso yo ya estoy como un poquito más para allá. Realmente yo no voy por un lugar o por un puesto, sino aprendí que pues las cosas que estás en la vida, si no estás para servir, no sirves. Y así de sencillo, ¿no? O sea, el puesto que tienes y el momento que tienes es algo pasajero. O sea, tal vez va a haber otra vicepresidenta de prevención de delito, seguramente hay otra mujer con características y condiciones que pueden ser similares a las mías. O sea, realmente yo creo que el que no sirve, pero hablando de mujeres y de hombres, ¿no? Entonces yo creo que cuando tú estás muy focalizado y sabes cuál es tu objetivo y cuáles son las cosas que realmente deseas y tu trabajo, porque casi, pues donde nos congregamos finalmente, pues son situaciones de voluntariados, ¿no? Y por ejemplo, te puedo platicar algo maravilloso que vi, por ejemplo, en el patronato de Coparmex, mujeres de diferentes condiciones sociales, bueno, yo creo que más bien altas, yo soy como la más pequeñita, con una capacidad de entrega y además de aplauso y de querer sumar. No se veía si ponían 5 despensas o ponían 2 trailers en una situación de desgracia, porque yo creo que teníamos muy focalizado cuál era nuestro objetivo ahí y por qué estábamos ahí. Pero cuando tú quieres a lo mejor obtener un reflector o una circunstancia y quieres tener un beneficio donde seas tú, en donde te posicionas, creo que es donde se pierde el piso. Porque realmente si estamos en este momento y tenemos voz, hay que utilizarla, pero para que esa voz se escuche y que las mujeres que en un momento dado no pueden hablar, seamos representantes precisamente de esas mujeres. Y bueno, puedo nombrar a muchísimas como Gabriela Peláez, que seguramente me está viendo, Yolanda Bernal, María Teresa Septién, o sea, bueno, Graciela Chumacero, todas mis amigas que me han fortalecido en diferentes circunstancias y todas me nutren, ¿no? Y creo que yo he intentado que de diferentes circunstancias y diferentes estratos sociales nos empezamos a hacer una red, porque creo que cuando nos acompañamos en circunstancias, no importa ni la condición, ni qué título tienes, ni mucho, porque realmente eso son cositas que te vas colgando. Pero lo que realmente importa es la pasión que tienes por hacer y por querer ayudar. Entonces creo que desde ahí podemos empezar a hacer muchas cosas. Y sí, efectivamente me he topado en circunstancias, pero prefiero mejor darles la vuelta, ¿no? No me gusta mucho estar lidiando con esas circunstancias donde yo no me siento cómoda, simplemente digo, Dios te bendiga y muchas gracias, y seguramente me ha sucedido, siempre trato de estar ayudando y acompañando, porque bueno, a mí me hubiera encantado tal vez en muchas circunstancias de mi vida a nivel profesional que me acompañaran, ¿no? Y he tomado decisiones en donde yo he estado sola para tomar esas decisiones. Después las he aprendido ya en muchas circunstancias de mi vida. Y creo que, por ejemplo, ahora veo una mamá con un bebé pequeñito y está afligida por los dientes. Y bueno, pues entiendo y perfectamente hablo a través de mi experiencia. Otra señora que tal vez tiene algún problema en una circunstancia de su empresa. O simplemente el hecho de que otra mujer escuche que no está sola y que existe otra mujer que la pueda empoderar precisamente y que la pueda fortalecer, porque yo creo que el empoderamiento no es algo que alguien más pueda hacer de manera externa, es algo que tú haces de manera interna, pero como precisamente con un espejo. Eso es nuestra misión de mujeres, que ya nuestro ego
pues ya no está como presente, ¿no? O sea, ya no es así como que la parte importante o medular. Más bien empoderamiento es precisamente ese acompañamiento que vas haciendo para que la otra descubra las fortalezas que tiene, porque todas son maravillosas, ¿no? Y seguramente aquellas mujeres que se han quedado en el camino, las que ya no han acompañado, podemos decirlo así, van a crecer o están creciendo. Y de repente ya reconocen el motivo por el que a lo mejor no estuvimos de acuerdo en las circunstancias, ¿no? Pero sí he aprendido a veces a hablar, porque antes decía, ya no, y algo que aprendí muchísimo trabajando con hombres fue que pues se pueden estar diciendo muchísimas cosas, se levantan, se dan un abrazo y tan amigos como siempre, ¿no? Y entre nosotras a veces ya no nos hablamos, ¿no? O ya no nos saludamos. Digo, no debería suceder realmente. Pero cuando entiendes que tu posición en la vida es servir, creo que tu panorama cambia. Emilia, hay algo que me agrada de lo que tú estás diciendo. A ti te gusta más sumar y no restar. Uh-huh. Cuando estás restando o cuando se dan las cosas para que resten, te apartas. Me parece muy bien. ¿Tú crees que con esa mentalidad pudiéramos pensar en México en una presidenta, una mujer presidente? Sí, claro, por supuesto. Yo, bueno, no sé dónde está Rosario Green, pero es una de mis ídolos. Una mujer que tomó muchas decisiones, estuvo en situaciones difíciles, políticas. Y bueno, leer su libro, donde es la canciller, se los recomiendo, que además lo pueden comprar por 100 pesos. Y habla de cómo ha ido evolucionando ella desde abogada, desde tomar una situación política que de repente ella ni lo quería ni lo esperaba. Pero creo que tampoco se perdió. Y en el momento ella decidió, ya no más. De hecho, yo no sé dónde esté, pero, por ejemplo, Beatriz Paredes, hablando de mujeres con fortalezas que a lo mejor políticamente tuvieron sus circunstancias ahí, pero creo que también es bien importante esa situación, ¿no? Entonces, creo que por supuesto que podemos pensar en una mujer presidente. Sí, tal vez es algo que no se va a ver de manera inmediata, y creo que es como estar maleando un metal poquito a poquito, porque hay que ir preparando a la persona indicada para que pueda contrarrestar muchas circunstancias, ¿no? Desde trabajar en circunstancias con gobernadores, con hombres, estar permeando. Y a mí me encantaría que fuera, por ejemplo, una mujer indígena, ¿no? Que sus orígenes fueran indígenas, porque entendería a lo mejor una cuestión muy diferente, ¿no? Entonces creo que no estamos ahorita inmediatamente preparados para tener una mujer. Si lo preguntas, en algún momento dado pensamos Margarita Zavala es una mujer preparada. Yo la he escuchado y he tenido el gusto de poder compartir con ella. Pero bueno, tiene una circunstancia personal y a lo mejor no supo mover las circunstancias y ahorita ya está en una situación. Pero, por ejemplo, vi a la doctora Sheinbaum, cómo se conduce, puede ser una buena candidata, ¿no? Pero yo creo que más bien es creértela que puedes gobernar un país. No solamente el querer gobernar una empresa. Tenemos muchas mujeres. AT&T tiene una CEO y es sí. Cristina. Tenemos una CEO en la Nissan. Entonces ya empiezan a haber mujeres en posiciones. Una presidenta de la American Chamber, Mónica, además es una mujer sumamente talentosísima, con una inteligencia y además con una capacidad. También tenemos a la presidenta de la Fundación Coparmex, Esmeralda, que a pesar de, Saludos, Esmeralda. Su dolor de espalda, está con todo y en pro y sabe perfectamente cuál es su misión. O sea, tenemos muchas mujeres. Y bueno, Xochitl, que también representa a Coparmex, ella es la presidenta de las comisiones. Entonces, bueno, tenemos muchísimos talentos en cuanto a mujeres. Yo creo y bueno, podría decir muchísimas y no me podría terminar, pero tenemos muchos modelos a seguir, que el ego ya no es lo importante, ni tampoco lo que puedas llegar a ganar a lo mejor económicamente. Creo que eso es algo importante, porque las mujeres, cuando decidimos tener ese tipo de posiciones o de voces, no buscamos una remuneración económica, buscamos ayudar, buscamos precisamente, inmediatamente vamos a la educación, queremos capacitar, queremos, y vemos a lo mejor cosas que no sé si la parte masculina, pero por ejemplo estamos viendo un problema social de un albergue, ¿no? O sea, estamos muy preocupados porque ya viene diciembre y ya en un momento dado, pues las personas que están viviendo en un albergue ya no va a ser suficiente en las condiciones en las que están, necesitan una casa, ¿no?
ver que no tienen comida caliente o que finalmente empezaron a ver ya cocinas y que fuimos a instalar para que ya no hubiera sándwich. A lo mejor, no, bueno, pues tiene que comer, ¿no? O sea, no pasa nada. Pero ya dices, bueno, un niño, pues un caldito, algo que finalmente te haga, entre toda la catástrofe, te haga sentir otro tipo de condiciones, ¿no? Y ahí es donde la mujer y el hombre hacen una fortaleza. Yo creo que es un equipo. Mientras que pensemos que la mujer es parte de un complemento y no es una diferencia, y que al contrario, es una fortaleza de un país, porque de hecho así lo es. Entonces ahí podemos nosotros repensar muchas cosas. En ese sentido te voy a hacer una pregunta un tanto mordaz. Vivimos en una sociedad de doble moral, Sí. en donde decimos de una forma, decimos y vivimos de otra forma. O sea, podrás decir que es rojo, pero actúas como si fuera azul. ¿Qué crees que se dé más pronto en México? ¿Que una mujer sea presidente o bien que un caballero llegue a ser presidente y reconozca preferencias sexuales distintas a las que todos vivimos? No me respondas ahora, sino ahora sí vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Estamos en tus propias. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos, amigos, de tus propias palabras. Estamos platicando con Emilia Vidal. Emilia, antes de irnos a la pausa, platicábamos de los alcances de las mujeres, de la forma de trabajar del equipo de la mujer, del empoderamiento de la mujer, etc. Pero yo te hice una pregunta. ¿Crees que primero que haya una mujer presidente? Ya me dijiste que sí había la posibilidad. Ahora yo te la pregunto, distinto. Con esta situación de doble moral que se vive, en donde se piensa de una forma y se actúa de otra forma, ¿qué crees que esté más cerca de pasar?
que haya un presidente que reconozca sus preferencias sexuales distintas o que llegue una mujer a la presidencia? Voy a responder con una gran reflexión. Y esa gran reflexión me la hizo estudiando precisamente un curso maravilloso de Disney, en Disney Institute, de liderazgo, donde justo estaban de moda los cruceros. Anteriormente los cruceros eran solamente para solteros, ¿no? O para gente adulta, donde no era un crucero familiar. Entonces de repente llega el CEO y le hace la propuesta pues, a toda la parte ejecutiva de Disney y les dice, oye, queremos poner un crucero. Entonces Disney empieza a pensar, ¿cómo vamos a poner un crucero si nuestros valores, si nuestros principios son apegados precisamente a la familia? Yo creo que aquí la respuesta está en qué queremos de nuestro país, ¿no? Cuáles serían nuestros valores y cuáles serían los principios de lo que queremos en un momento. Y no es porque esté discriminando absolutamente a nadie, o sea, por supuesto que tengo amigos muy cercanos y además muy queridos y aceptados por mí, por preferencias tanto mujeres como hombres, porque yo creo que eso no es algo que puedas determinar. Creo que de repente, pues ahí a veces son circunstancias, a veces son genéticos, bueno, hay muchas circunstancias. Pero sí quiero aclarar eso porque de repente se puede llegar a malentender. Yo creo que si nos apegamos a lo que son o lo que queremos como país, porque estamos hablando también de todo lo que son pues los valores y los principios que podamos llegar. Creo que sería muy valiente que un hombre dijera, sí, efectivamente tengo tu tipo de preferencia sexual, y entonces ahí estamos hablando de honestidad, que es lo primero que debemos de pensar, en la honestidad de una persona. Uh-huh. Si ese hombre lo hace, bravo, y lo aplaudo. ¿Por qué? Porque lo está reconociendo, y así está saliendo. Entonces, pero no, yo creo que la honestidad es algo que tenemos que valorar. ¿Qué principio queremos para nuestro país? Creo que estamos cansados de una situación radical que es la corrupción, y atrás de la corrupción precisamente existe la deslealtad, la traición, y hemos visto circunstancias de lo que nos ha llevado no solamente a situaciones monetarias, sino también hasta de haber cobrado vidas, como hemos visto en nuestros edificios, ¿no? Entonces, ¿qué queremos de nuestro país como mexicano? Yo quiero como mexicana un país honesto, un país claro, un país que se tenga claridad. Decía Sor Juana Inés de la Cruz, cuando tienes claridad, tienes sabiduría. Entonces, cuando una persona salga y se proponga como a lo mejor candidato y finalmente tiene claridad de su preferencia sexual y lo dice, entonces ahí podemos decir que tiene sabiduría como ser humano y tendría todo el reconocimiento para poder gobernar un país. Pero cuando estás atrás y estás haciendo cosas, yo creo que ya ahí estás también engañando y ya estás transgrediendo los valores, ¿no? Entonces, y sea mujer y sea hombre, o sea, finalmente creo que lo primero es que tienes que reconocer, existe eso. ¿Por qué se le juzgó tanto a Hillary Clinton? No porque tuviera una relación con la señora Mónica Lewinsky, sino porque le mintió al país. Entonces yo creo que ya no debemos de permitir que nuestros gobernantes nos estén mintiendo. Mientras que tengan los pantalones o las faldas suficientes para decir, esta es mi preferencia sexual, creo que aplaudiría porque estamos hablando de honestidad. Y si estamos hablando de honestidad, tiene todas las puertas abiertas como para poder enfrentar circunstancias como los problemas sociales que tenemos. ¿Y qué crees que pensaría más, en qué preferiría la población primero? ¿Alguien que acepta o una mujer? Alguien que acepta a una mujer. No soy analista político, pero es precisamente lo que tú dices, la doble moral, ¿no? Y ahorita me recordé cuando salió la película o el libro de las 50 sombras de Grey. Que todo el mundo andaba con su libro y hablaba de situaciones sexuales. Pero si no hubiera salido el libro, podrías haber retomado este tipo de circunstancias que decían que era como cierto tipo, que para mí era una situación de perversión, o sea, además simplemente decirla. Entonces te daba chance de una circunstancia. Ahí es más bien lo que queremos como sociedad. Y creo que ahí es donde volvemos a decir, no nos perdamos en lo que realmente queremos y nuestro objetivo. Entonces, ¿qué es lo que sería más aceptado? Ahí es donde yo creo que, dependiendo yo creo que hasta de tu código postal. O sea, y ahí sí se tendría que hacer. Sería muy atrevido de mi parte y de manera no ética y nada más sería como estar hablando y decir, bueno, pues yo considero una especulación. Y eso es algo que a mí no me gusta. A lo mejor sí estudiaría un poquito más y analizaría y prefiero mejor responderte con
A mí, finalmente, si una persona reconoce que tiene otra preferencia sexual y finalmente es algo que está, y que además tiene la pasión para que todos los derechos humanos estén protegidos y que también hombres y mujeres, niños y con diferentes tipos de preferencia sexual, yo diría, va, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy a favor precisamente de las cuestiones claras y como te decía, si tienes claridad, tienes sabiduría. Y a lo mejor yo agregaría algo más, si tienes claridad y constancia, tienes sabiduría. ¿Por qué? Porque pues es algo que tiene que ver con la parte de la experiencia. Pero decir de manera ahorita sería una parte arbitraria de mi parte y no acostumbro a decir ese tipo de cosas. Pero bueno, yo considero que en esas circunstancias, ¿qué es lo que queremos como país? La pregunta sería precisamente eso. Y la respuesta sería hasta de qué tipo de código postal estás hablando. Perfecto. Finalmente, Emilia, antes de irnos, te hago una pregunta. Emilia Vidal, en tus propias palabras, ¿quién eres? ¿Quién eres? Soy una mujer apasionada. Me gusta hacer las cosas por corazón, por cariño. Nunca he pensado que he cometido errores, más bien son experiencias. Soy una mujer creyente, creo en Dios, que ha sido el eje de mi vida, transforma mi vida finalmente, constantemente, en muchas circunstancias y en muchos momentos vivo circunstancias que los otros tal vez no viven, pero que eso me hace creer firmemente cuál es mi proceso y mi propósito de vida, es el servicio. Perfecto. Y bueno, te agradezco mucho que nos hayas dado estos minutos y antes de irnos, a título personal, te agradezco realmente la mención que hacías al principio del programa de mi madre. Desafortunadamente falleció el sábado. Agradezco muchísimo a personas, tanto como tú, como bastantes decenas que nos acompañaron y cientos que nos han manifestado sus condolencias, a toda mi familia. El hecho que se hayan acordado de ella, pues lo único que me gustaría decirles es gracias, gracias, gracias. Sé que mi mami ya está en un mejor sitio, pero lo que sí es que nunca tendré palabras para agradecer tantos detalles que tuvieron en desde el sábado hasta el día de hoy. Gracias, muchas gracias a todas las personas que nos han apoyado. Gracias, reitero, a mí y a toda mi familia, o toda mi familia a mí. Gracias, mi madre María del Refugio Robles Segura estará seguramente ya con el Creador, tranquila, feliz y viéndonos y criticándonos como hicimos este programa de que tú no quisiste contestar, pero no, la verdad es que es poco lo que puedo decir. Muchísimas gracias y gracias, Emilia, perdón. No, pues honor a quien honor merece. Yo creo no tuve el gusto de conocerla en vida, pero veo lo que es parte de su creación, que eres tú, y eres un gran y extraordinario ser humano. Y este programa es precisamente para ella, para todas las mujeres que no tienen voz, que están presentes o están en otra dimensión. Y a todas las mujeres que me acompañan y que me están escuchando, y a las mujeres del mundo les quiero mandar la luz para que puedan ver cosas que a lo mejor en su vida pueden llegar a ser un problema y no necesariamente. Ahí es donde está tu fortaleza, nunca te vendas. Porque aunque te digan que no se puede, claro que se puede, hasta caminar con tacones y con piedras. Si no, quítatelos y sigue caminando descalza. Gracias, Emilia. Y nuevamente a ustedes que nos han... A mi hija y a mi mamá y a todas mis mujeres, a todas mis amigas que amo con todo mi corazón. Gracias. Gracias. Y a ustedes muchas gracias, reitero, gracias por todas sus atenciones. Gracias por todas las plegarias que han dado a mi familia. Muchas gracias. Soy Alejandro Ruiz. He tenido el honor de estar con una amiga aquí platicando, Emilia Vidal. Y gracias. Y este programa se lo dedicamos a María del Refugio Robles Segura, mi madre. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima.